Cuando pensamos en Abraham, uno de los personajes más importantes de las tradiciones judeocristianas e islámicas, solemos imaginarlo como un hombre conectado exclusivamente con la fe monoteísta. Pero, ¿te has preguntado cuáles fueron sus verdaderos orígenes? Prepárate, porque hoy exploraremos los impactantes vínculos entre Abraham y la antigua civilización sumeria, que te dejarán sin palabras. Imagina un vasto territorio, un lugar donde los ríos danzan en medio de paisajes desérticos como arterias de vida en un cuerpo de tierra seca. Este lugar, llamado Mesopotamia, significa la tierra entre dos ríos, refiriéndose al Tigris y al Éufrates. Miles de años atrás, mucho antes de que grandes civilizaciones como Grecia o Roma surgieran, este rincón del mundo fue testigo del nacimiento de algo completamente nuevo y sorprendente. En Mesopotamia nacieron las primeras ciudades, las primeras formas de escritura y, tal vez, los primeros vislumbres de lo que hoy llamamos civilización. Nuestra historia comienza hace más de 5,000 años, en una época en la que los seres humanos aún vivían principalmente en pequeñas aldeas agrícolas. Estos primeros habitantes habían aprendido a cultivar la tierra y criar animales, pero sus vidas dependían profundamente de los caprichos de la naturaleza. Dependían de las lluvias, los ciclos de los ríos y la fertilidad del suelo. Fue aquí donde la Mesopotamia ofreció un regalo inesperado: los ríos Tigris y Éufrates. Aunque frecuentemente impredecibles y peligrosos, traían consigo la promesa de abundancia. Cuando sus aguas se desbordaban, dejaban atrás tierras fértiles, perfectas para la agricultura. Sin embargo, no todo era tan sencillo. El Tigris y el Éufrates eran tanto una bendición como un desafío. Sus inundaciones no siempre eran predecibles y, en ocasiones, ocurrían en los peores momentos, destruyendo cosechas y aldeas. A pesar de ello, las personas que vivían allí no se rindieron. En lugar de huir, decidieron quedarse y enfrentar la naturaleza. Ese fue el primer gran paso hacia la civilización. Con el tiempo, comenzaron a construir canales para dirigir el agua, diques para contener las inundaciones y sistemas de irrigación que les permitieron controlar cuándo y dónde regar sus campos. Esta ingeniería fue el inicio de algo grandioso. Entre las primeras ciudades, una destacó, Ur, considerada por muchos como la cuna de la civilización. Imagina un lugar lleno de actividad, con calles polvorientas que vibraban con el ir y venir de agricultores, comerciantes, artesanos y sacerdotes. En el corazón de estas ciudades se erguían los zigurats, enormes templos en forma de escalones que parecían tocar el cielo. Estas estructuras no eran solo centros religiosos, sino también núcleos de la vida política y económica. Allí se tomaban decisiones importantes, se almacenaban excedentes de alimentos y se realizaban ceremonias para honrar a los dioses. La sociedad sumeria no solo se definió por su habilidad para dominar la naturaleza, sino también por sus innovaciones. Fueron los sumerios quienes, hace unos 5,000 años, crearon algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: la escritura. En tablillas de arcilla húmeda, usaban una herramienta en forma de cuña para grabar símbolos. Este sistema, conocido como cuneiforme, comenzó como una forma de registrar transacciones comerciales. Con el tiempo, estos símbolos evolucionaron, permitiendo a los sumerios registrar historias, leyes y conocimientos. Por primera vez, los pensamientos humanos fueron inmortalizados en algo más duradero que la memoria. Ellos creían que su mundo era gobernado por dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza. Entre sus dioses más importantes estaban Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento, y Ea, el dios del agua y la sabiduría. Para ellos, la vida era un equilibrio delicado entre el caos y el orden, y los humanos tenían la tarea de mantener esa armonía mediante rituales, trabajo y respeto a los dioses. En esta vasta y fértil llanura de Mesopotamia se encontraba una ciudad impresionante llamada Ur. Era un lugar lleno de vida, donde el eco de los mercados vibraba en el aire y los grandes zigurats se destacaban como montañas artificiales desafiando el cielo. Ur era un centro de comercio, cultura y religión. Aquí, en esta vibrante ciudad rodeada de desiertos y ríos, comienza la historia de un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos: Abraham. Abraham no era un rey ni un guerrero en el sentido tradicional. Era un hombre común, un pastor que vivía con su familia en esta ciudad.
Sin embargo, había algo especial en él, algo que lo hacía diferente de las multitudes que se apresuraban por las calles de Ur. Abraham era un hombre que buscaba algo más grande, algo que no podía encontrar en los mercados llenos de oro y especias ni en los templos dedicados a los dioses sumerios. Se dice que Abraham, hijo de Taré, pertenecía a una familia que, como muchas otras, prosperaba en la ciudad. Su padre era fabricante de ídolos, una ocupación lucrativa en una cultura donde cada hogar tenía sus propios dioses. Sin embargo, Abraham no estaba satisfecho con esta práctica. Algo dentro de él le decía que el verdadero poder no podía residir en figuras de barro o metal. Su intuición lo llevaba a creer en un único Dios, invisible y todopoderoso, que estaba más allá de los rituales y templos de Ur. Este pensamiento era revolucionario, casi impensable en su época. Pero Abraham no podía ignorar esa voz interna, esa conexión con algo superior. Entonces ocurrió algo extraordinario. Dios habló con Abraham y lo llamó a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, y partir hacia una tierra que él le mostraría. Estas palabras no solo eran un llamado a la fe, sino también un desafío. Significaban dejar atrás la comodidad de Ur, una ciudad rica y llena de oportunidades, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Abraham aceptó el desafío. El resto es historia, una historia de fe, sacrificio y confianza en lo divino. Abraham no solo inició un viaje físico, sino también espiritual. Su historia representa la transición de una cultura profundamente politeísta hacia una nueva comprensión de la divinidad, el monoteísmo. En cada paso de su viaje, Abraham llevaba consigo no solo su fe, sino también el legado de una civilización antigua, la cuna misma de la humanidad. Es fascinante imaginar a Abraham caminando por esas rutas comerciales antiguas, dejando atrás las imponentes estructuras de Ur mientras avanzaba hacia un destino que no podía ver, pero en el que confiaba plenamente. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es un reflejo de la búsqueda humana de propósito, significado y conexión con lo divino. Las raíces de Abraham no solo están en la fe, sino también en la rica historia de una de las primeras civilizaciones del mundo, Sumeria. Y quizás, al conocer su origen, entendemos un poco más sobre nuestro propio viaje y las historias que, como ríos antiguos, siguen fluyendo a través del tiempo hasta llegar a nosotros.